Bien, compañeros, comencemos. Voy a pasar la asistencia. Por favor, coloquen sus cámaras. Vamos a vernos. Ujú. Señorita Yulisa, señor Darwin, señor Franklin, señorita Erika Quinche. Bien, hoy es 26. Ceballos Brian. Escobar Zoila. Ilse, Yulisa buenas López. noches, presente. Buenas noches. Escobar. Sí, por favor, gracias. Bien, listo. Yulisa López. Buenas tardes, economista presente. Buenas tardes. Maldonado Karen. Maldonado Kevin. Maldonado Samir. Perugache María. Presente, Villajo Fran. economista, buenas tardes. Bueno, Perugachi. Sí, economista, gracias. Ok, gracias. Villajo Franklin. Buenas tardes. No le oigo. Presente, buenas tardes, dije. Ok, muy bien, Villajo. Gracias. Quinche Erika. Quispe Buenas Darwin. noches, economista presente. Buenas tardes. Quispe Darwin. Economista, muy buenas noches. Presente. Buenas noches. Gracias. Riera Lady. Olati. Buenas noches, presente, Buenas economista. noches. Sánchez Yesenia. Sevilla Dayana. Valencia Lourdes. Bien. ¿A quién no he mencionado de los presentes? Listo. Bien, compañeros, la unidad 1 se refiere, como ya hemos visto, a la introducción. Ustedes deben hacer una práctica de análisis de un conjunto de leyes acerca de la economía popular y solidaria. Yo estuve analizando las 3 leyes que deben analizar en la práctica y tomé los artículos más importantes referidos al sistema económico ecuatoriano. ¿Cuáles son esas leyes que debemos analizar? La Constitución de la República del Ecuador, que le solicité que la trajeran hoy, la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y el reglamento a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Entonces, vamos a trabajar con estas 3 leyes, analizando algunos de sus artículos más importantes, de manera que ustedes puedan hacer su actividad y puedan hacer la práctica de la unidad número 1, que para el fin de semana ya yo creo que antes ya la van a tener en la plataforma. Sin embargo, si ustedes visualizan su plataforma virtual, su aula virtual, ya están colocadas todas las láminas de PowerPoint, así como las clases, las actividades y las tareas. O sea, yo siempre he tratado de que el estudiante vaya al ritmo igual que la clase, no lo dejo al final, porque yo sé que su tiempo también es valioso, al igual que el mío. Entonces, vamos a analizar algunas de estas leyes. Me interesa que participen, que opinen y se mantengan en línea. Si a los 40 minutos se termina el bloque, ¿qué? Porque no me han activado la cuenta, no sé qué ha pasado, entonces esperen algunos minutos que le mande el nuevo link y así vamos a estar hasta las 7:30. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? ¿No hay Ninguna. preguntas? Señor Quispe, dígame. No Muy le oigo. entendido, economista. ¿Me puede repetir? No, no le oigo. Hay mucha interferencia. ¿Me puede repetir?
Entendido, economista. Ah, ok. Muchísimas gracias, señor Darwin. ¿Alguien más? Señorita Yulisa, señorita Ladi, Dayana, Alexandra, que no la veo, Zoila Escobar tampoco, no sé si está o no está, Franklin y Erika. Sí ¿Alguna duda, estoy. alguna pregunta? Dígame, señorita Ninguna. Zoila. Oh, Ninguna. ninguna. Economista. De mi parte Gracias, tampoco entonces. economista. Muchas gracias. Estimado economista, Voy a yo hacer- tengo una consulta. Dígame, Disculpe. señorita Yulisa o Perugachi. Yulisa, más o menos, no sé si me puede ayudar con la introducción de qué se trata la actividad que tenemos que hacer. La actividad de hoy. No, la del fin de semana, algo así. No, la del no fin le de escuché muy semana, bien. la del fin de semana, no, van a tener tiempo, o sea, no se preocupen por el tiempo. Hay una actividad que creo que cerró hoy, la primera actividad creo que cerró hoy. La del fin de semana no es para el fin de semana, tienen tiempo. Es el trabajo autónomo o trabajo de casa o trabajo de hogar. Pero es una actividad que está contenida dentro de la misma información que le estoy suministrando. ¿Ok? Dentro de la misma información. Tampoco es que cierre el sábado o va a cerrar el domingo, no, tiene su tiempo, pero para que puedan planificarse es un trabajo autónomo, de las mismas leyes que vamos a analizar. ¿Ok? No se preocupen por eso. Ahora, la práctica sí la voy a subir quizás el fin de semana cuando me la aprueben, pero ya le estoy diciendo de antemano que la práctica consiste en el análisis de estas tres leyes. ¿Cuáles leyes? La Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y el reglamento a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Esa es la práctica de la unidad 1. ¿Respondía a su Ya. pregunta, señorita Yulisa? Sí, muchas gracias, economista. A su orden. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Sí o no? Para continuar. Bien. Como les decía, para efectos de resolución voy a apagar mi video. Bien. Y al terminarse el bloque, esperan unos minutos que le mande el nuevo link. Voy a hacer la presentación. Manténgase en línea. ¿Ven la pantalla? Sí. Sí. Bien. Segundo. Segundito, que esto me baje. Para poder hacer la presentación. Bien, comenzamos con la máxima ley constitucional de toda nación. La ley magna, también como le llamamos, la Constitución de la República del Ecuador. Vamos a analizar de esta Constitución solamente los aspectos económicos que involucran a la economía popular y solidaria. Esta ley fue promulgada por el entonces presidente, creo que era Correa, en el año 2008. Bien, el primer artículo que debemos analizar es el artículo 283. Yo solamente le voy a hacer un parafraseo, no se lo voy a leer en su totalidad. El artículo 283 tiene que ver cómo está referenciado el sistema económico y social y solidario de la nación. Por supuesto, Ecuador como país capitalista, como país basado en la igualdad, en la equidad, en el comercio justo, en la solidaridad y en la fraternidad, tiene un sistema económico, social y solidario que por supuesto reconoce al ente, al ser humano como persona, dentro de su dinámica como miembro de la sociedad. También reconoce el Estado y el mercado, cuyo propósito es producir y reproducir bienes y servicios que posibilite el summa causae, o sea, que posibilite el buen vivir. Esta es la razón del sistema económico y social ecuatoriano. Por lo tanto, este sistema económico tiene diferentes formas de organización económica.
El caso de la organización pública dirigida por el Estado, la organización privada dirigida por las empresas de lucro o con beneficio de lucro, la organización económica mixta, que es una combinación quizás 50% pública y 50% privado, y solidaria, que se refiere a aquellas asociaciones, organizaciones o cooperativas que desarrollan una actividad económica. Esos son los elementos constitucionales que abarca el sistema económico ecuatoriano. Por lo tanto, para el año 2008, no se había promulgado la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Sin embargo, lo establece el artículo 283, que deberá promulgarse una ley que ampare la constitucionalidad, la garantía para albergar a estas organizaciones comunitarias, a estas organizaciones asociativas y, por supuesto, a las cooperativas y entes comunitarios. A eso se refiere el artículo 283. ¿Alguna duda con este artículo? ¿Alguna pregunta? ¿Sí o no? Señorita Zoila, ¿alguna pregunta? Ninguna. Ok, Gracias. gracias. Bien. Otro artículo es el artículo 278. Este artículo promulga la búsqueda del buen vivir. El buen vivir tanto para los ecuatorianos, para las personas no residentes en este país, para las colectividades y principalmente el buen vivir para las organizaciones asociativas, económicas. Por lo tanto, este artículo intenta que se participe en todos los espacios de gestión pública. A nivel de la igualdad y la equidad, tanto las personas naturales como las personas jurídicas tienen derecho a participar en la gestión pública a través del control social. Y tomando como referencia la planificación del desarrollo nacional y local en cumplimiento con los planes nacionales. Quiere decir que debe haber un equilibrio entre la gestión pública, el desarrollo nacional y local y los planes de desarrollo en sus diferentes niveles organizacionales. También este artículo contempla producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad social, ambiental, comercio justo y precio justo. Fíjense lo que involucra el movimiento al buen vivir. Involucra una sustentabilidad, un desarrollo endógeno, una sostenibilidad, una biocracia que es el reducir los papeles burocráticos y también trabajar principalmente con elementos naturales. Igualmente, a nivel espiritual, dado que somos un país donde hay una gran diversidad social, étnico-social, y eso ampara, por supuesto, a todas las sociedades por ende. Entonces, este artículo 178 lo que busca es esto, la promulgación del buen vivir, tanto para las personas y las colectividades. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bien. El artículo 304 se refiere a la política comercial. La política comercial que como sistema económico debe darse dentro y fuera del Ecuador. Por lo tanto, este artículo 374 lo que busca es que la nación se desarrolle, se fortalezca a través del cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, el plan que rige a cada gobierno democrático en la consecución de todos sus deberes, sus derechos y sus obligaciones. En la época que se promulgó esta ley, creo que estaba el plan del buen vivir. Otro elemento del artículo 304 es regular, promover y ejecutar las acciones para que la economía ecuatoriana pueda insertarse a través de estrategias internacionales en la economía mundial, a través de las distintas vías para poder insertarse, ya sea la vía fluvial, la vía marítima, la vía terrestre o la vía aérea. Por lo tanto, lo que busca también es fortalecer el aparato productivo y la producción nacional. Contribuye a que toda la nación pueda tener una sustentabilidad a través de la obtención de la soberanía alimentaria y energética y que se reduzcan las desigualdades internas. No debe haber discriminación de raza, de etnia, de color, de credo, de cultura. Por lo tanto,
lo que se busca también es que se garantice la soberanía alimentaria y energética de manera que se pueda impulsar las economías de escala. ¿Y qué es una economía de escala? Una economía de crecimiento y un comercio justo. Ese es el propósito del artículo 304 de la Constitución de la República del Ecuador. Otros artículos son los artículos 309, 310 y 311, muy importante, porque ellos se refieren al sistema financiero nacional en sus distintas formas. El artículo 309 se refiere a de qué forma el sistema financiero nacional está compuesto por los sectores público, privado, popular y solidario. De tal manera que este sistema financiero nacional va a contar, con sus debidas normativas, reglamentos, controles, para que pueda garantizar su seguridad, su estabilidad y transparencia, así mismo como la solidez. De tal manera que los directivos de estas entidades, ya sean gerentes, administradores, directores, van a ser responsables del cumplimiento de la ley a través de su gestión administrativa, civil y penalmente por sus decisiones. Es en referencia al artículo 309. El artículo 310 tiene que ver de qué forma el sector financiero nacional atribuye sus bondades al sector financiero público. De manera que este sector financiero público, regido por las instancias gubernamentales, tenga una prestación sustentable, eficiente, accesible y equitativa de todos sus servicios financieros. De tal manera que se pueda difundir el crédito a las asociaciones, a las organizaciones, a las cooperativas, para que se pueda incrementar así la productividad, la competitividad y de esa forma alcanzar los objetivos y las metas del plan de desarrollo para favorecer a los grupos menos favorecidos, aquellos grupos que no tienen suficiente capital para invertir y que de una u otra forma, a través de esos créditos con tasas de intereses muy bajas, ellos pueden accesar a la producción y puedan accesar a poder comercializar sus bienes y servicios y de esa forma estaremos impulsando la inclusión activa en la economía. A eso se refiere el artículo 310. El artículo 311 se refiere al sector financiero popular y solidario. ¿Y qué abarca el sector popular y solidario? Abarca las organizaciones comunitarias, las organizaciones asociativas, las cajas comunales, la banca comunal y también las cooperativas. De tal manera que esto está compuesto, como les decía anteriormente, por cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas, solidarias, cajas y bancos comunales, igualmente las cajas de ahorro. En este aspecto, también podemos incluir el papel de las micro, las pequeñas y las medianas empresas. Sin embargo, ellas van a tener un tratamiento mucho más especial y preferencial por parte del Estado porque ellas albergan la contratación de más personas a nivel laboral. Y de esa forma, ese sector financiero popular y solidario estaría desarrollando la economía popular y solidaria de la nación. Entonces, fíjense la importancia de estos artículos 309, 310 y 311 en el ámbito del sistema financiero nacional. Bien. Señorita Dayana, ¿me puede indicar por qué por qué es importante que dentro de la Constitución Nacional se tome en cuenta el papel del sistema financiero nacional? No le escuché, economista. ¿Me puede repetir, por favor? ¿Por qué usted consideraría importante que dentro de la Constitución Nacional haya una división del sistema financiero nacional? ¿Por qué la Constitución toma en cuenta el papel del sistema financiero nacional? ¿A qué obedece? Economista, Sí, le oigo. ya, tal vez, porque tal vez le pongan aquí en
nuestro país, el sistema financiero va dirigido a proyectos de inversión. Por Sí, ejemplo, el financiamiento del gobierno al Ministerio de Inclusión se basa solo en ese ministerio para que sea ese dinero sea aplicado a nivel nacional. ah, Solo el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Aparte en otros ministerios como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, así sucesivamente. Entonces, serían los recursos para proyectos de cada país, tal vez. No me explico sí, bien, pero claro. El sistema financiero nacional obedece a que debe satisfacer todas las necesidades de todos los grupos financieros, ya sea banca privada, banca pública, banca mixta, banca popular y banca solidaria. Igualmente las organizaciones. O sea, debe haber un equilibrio en el reparto de las atribuciones, debe haber un equilibrio en el reparto de las asesorías a través de la superintendencia. Las superintendencias son las encargadas de controlar, vigilar y fiscalizar que el sistema financiero nacional funcione en forma equitativa, funcione de acuerdo a las regulaciones que establece cada una de las leyes. En el caso de la economía popular y solidaria, está la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria que garantiza el equilibrio de dotación de créditos a esas organizaciones comunitarias, cooperativas, y también a las asociaciones, organización asociativa. Ese es el propósito de la existencia de un sistema financiero nacional. No solamente que algunos ministerios puedan obtener financiamiento, sino que debe haber un equilibrio entre todos los ministerios que albergan a estas organizaciones financieras. ¿Me di a entender, señor Darwin? ¿Sí? entendido, Muchas economista. gracias. Muchas gracias. Bien, nos quedan 9 minutos. Ajá, seguimos. El artículo 319 y el artículo 320. Estos artículos se refieren a las formas, ¿verdad? A las formas de organización de Tengo la una producción. pregunta. Ajá, dígame, le oigo. Señorita Yesenia. Buenas noches. Verá, usted dice que el sistema nacional financiero da créditos a comunidades, asociaciones, Sí, eh, pero debidamente con un equilibrio. Y claro, entonces y el debidamente sistema nacional constituidas. financiero solo da créditos o financiamiento a cooperativas y asociaciones Sí, y no también, a personas claro. naturales. No, a personas naturales individuales no. Asociaciones, organizaciones comunitarias, a un conjunto de personas que se unen con un propósito, con un objetivo definido, ya sea producción de bienes y servicios, ya sea formar una cooperativa, ya sea a generar un mercado cooperativo o una feria solidaria, pero tiene que ser con una constitución legal a través de sus estatutos, sus reglamentos, su junta directiva y su junta administrativa. ¿Ok? Ese es el propósito. Pero no a personas individuales, quien le otorgan crédito principalmente son las cooperativas o la banca comunal o las cajas de ahorro, pero ya en segunda instancia, no directamente por parte del Estado. ¿Me di a entender? ¿Me supe explicar, señorita Yesenia? Sí, economista, entendido. Bien, gracias. Si tiene alguna otra duda, me la hace saber, ¿o yo? Bien, existen diferentes formas de organización de la producción y su gestión a través del análisis del artículo 319 y 320. El artículo 319 contempla las diferentes formas de cómo se organiza la producción en la economía nacional. Como le decía anteriormente, en el Ecuador, las diferentes formas de organización económica son las organizaciones comunitarias, las cooperativas, las empresas públicas o privadas, las organizaciones asociativas, familiares
domésticas, autónomas y mixtas. Fíjense el amplio abanico de diversificación que tiene la población venezolana para unirse como gremio y formar dichas asociaciones y poder obtener así una actividad, un crédito para su actividad económica. Por lo tanto, dada esta función, el Estado promoverá las diferentes formas de la búsqueda del buen vivir de la población, incentivando los derechos o los derechos de la naturaleza, protegiendo la tierra. Porque recuerden que en el Ecuador la tierra es tomada en cuenta como un ente y tiene su derecho, ¿okay? La Pachamama. De tal forma que Ecuador, como un gran país agrícola, el Estado alentará la producción que satisfaga la demanda interna y garantice tu activa participación. Es en este contexto que Ecuador se proyecta a nivel mundial como un país biodiverso, como un país de diferentes culturas, de 14 nacionalidades, de 8 pueblos indígenas, que tienen su arraigo en la protección de los deberes, de los saberes ancestrales. Y es allí donde el Estado debe favorecer y proteger todo lo que produce la naturaleza. De esa forma, existe una alta clasificación de organización de la producción. Eso es lo que contempla el artículo 319. Y el artículo 320 de la Carta Magna, o de la Constitución, establece que las diferentes organizaciones, el Estado estimulará su gestión participativa, transparente y eficiente, que es decir, que el Estado es un ser omnipresente que tiene su función de regular, controlar, gerenciar, fiscalizar, que esos recursos sean distribuidos en forma equitativa a cada una de estas formas de organización de la producción. Es por ello que la producción debe ejecutarse a través de principios, normas de calidad y tomando en cuenta la eficiencia, la efectividad, la sostenibilidad, la sustentabilidad y la productividad del trabajo equitativo entre todos los miembros de esas organizaciones en la búsqueda de una eficiencia económica y social. Entonces, de esta forma, vaya la redundancia, se establece la organización de la producción y la gestión en el sistema económico ecuatoriano. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bien. Vamos a intentar, en el próximo bloque, voy a tratar de ingresar con el mismo código. Si no, le envío otro link. Pues tienen que esperar unos minutos. Bien. Hay otros dos artículos que son los artículos 335 y 336. Estos artículos se refieren en la Constitución Nacional a los intercambios económicos y comercio justo. Fíjense, el comercio justo siempre está presente. Por lo tanto, el artículo 335 también le da la función al Estado, como le decía anteriormente, de regular, controlar e intervenir todo lo referente a los intercambios y transacciones económicas en las formas de organización, de tal manera que el Estado sancionará la explotación o la usura, el acaparamiento, la simulación y la intermediación especulativa de bienes y servicios. Quiere decir que debe existir un comercio justo, con precio justo. El Estado castigará a aquellas organizaciones que violen la normativa en prejuicio de los derechos económicos y de los bienes públicos y colectivos. Esa es la función del Estado. Asimismo, el Estado ecuatoriano definirá una política de precios acorde a ese comercio justo y que esos precios busca es proteger la producción nacional y que no exista importación de bienes y servicios. ¿De qué forma? Adoptando mecanismos para evitar el monopolio y el oligopolio. Ustedes en economía ya saben que el monopolio es cuando hay un solo vendedor y muchos compradores, y el oligopolio cuando hay pocos compradores y muchos vendedores. De tal manera que el Estado debe evitar el abuso de la posición de dominio del mercado, o sea, que el mercado no esté en pocas manos, sino que en la medida que el mercado esté en las diferentes organizaciones comunitarias, asociativas y cooperativas dentro de la economía popular y solidaria,
se va a garantizar bienes y servicios de calidad que minimicen las distorsiones de la intermediación y que promueva la sustentabilidad y la sostenibilidad del aparato productivo. Otra función del Estado en el artículo 336 es garantizar que sea transparente la eficiencia de los mercados y que se fomente la competencia en la igualdad de condiciones, donde todos los productores tengan las mismas condiciones de igualdad, las mismas condiciones de participar en el mercado, los mismos precios justos, comercio justo, y de esa forma se define posteriormente la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Quiere decir que la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria está sustentada principalmente en los artículos 335 y 336. Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No hay dudas? No, economista sí está claro. Bien, gracias. Vamos a detener este bloque que ya va a culminar y yo les envío el link para el otro bloque. Bien.